Nunca olvidaré el sonido de mis tacones al caminar por ese pasillo de vidrio pulido. Eran las 9:12 de la mañana cuando recibí el correo con el asunto. Reunión urgente, sala de 12. Nada más. Ni una explicación, ni una pista. En mi interior, ya sabía lo que se avecinaba. Lo había presentido desde hacía semanas. Pero igual fui. La sala de 12 era una de las más frías del edificio. Siempre lo había pensado. Fría por sus paredes grises, por la ausencia de ventanas, y por las conversaciones que ahí se daban. Nunca se entraba a esa sala para recibir buenas noticias. Cuando abrí la puerta, estaban ahí. Marjorie Trujillo, la directora general, una mujer con una sonrisa profesional que rara vez tocaba sus ojos. A su lado, Denise de Recursos Humanos, sosteniendo una carpeta beige con mis iniciales mal escritas. Ese pequeño detalle me dolió más de lo que debería. Karina, gracias por venir tan rápido, dijo Marjorie, con esa voz que usaba para hablarle a inversionistas, no a personas. Vamos a ir directo al punto. La compañía está atravesando una reestructuración estratégica y lamentablemente tu puesto ha sido afectado. Denise deslizó la carpeta por la mesa. Yo no la abrí. No hacía falta. Ya sabía lo que contenía. Carta de despido, detalles del finiquito y un panfleto brillante con recursos de transición profesional que nadie leía jamás. Respiré hondo, asentí y dije con calma. Lo entiendo perfectamente. Por un segundo, sus rostros se iluminaron con alivio. Era evidente que esperaban otra reacción. Tal vez lágrimas. Tal vez que me pusiera de pie, que gritara, que exigiera explicaciones. Pero no. Me limité a observarlas con la misma serenidad con la que había resuelto crisis técnicas durante 15 años. No les daría ese espectáculo. Sabemos que esto es difícil, intervino Denise. Has contribuido mucho a la empresa, pero creemos que es momento de dar paso a una nueva etapa. Una nueva etapa. Traducido, queremos a alguien más joven, más barato, más manipulable. Marjorie tomó la palabra otra vez. Necesitaremos que entregues tu tarjeta de acceso, la laptop, el celular corporativo. Preferimos que el escritorio quede despejado para el viernes. Viernes. 2 días. Después de 15 años. 2 días para desaparecer. Lo más irónico era que mi equipo, 6 ingenieros brillantes, leales, algunos de los cuales yo había reclutado personalmente, ni siquiera sabían que me estaban echando. Seguramente se enterarían por un correo masivo redactado con frases vacías como agradecemos sus años de servicio. Pensé en la primera vez que entré a ese edificio. En lo orgullosa que estaba de haber sido contratada como arquitecta de software senior. En cómo diseñé desde cero el sistema que ahora era la joya de la compañía, el Neurocore, una plataforma de procesamiento inteligente que revolucionó las soluciones financieras de NextMind. Pensé en los fines de semana sin dormir, en los errores de última hora salvados antes de una demo crucial, en las veces que resolví crisis mientras otros estaban en vacaciones familiares. ¿Algo más que necesiten? Pregunté, alzándome de la silla con dignidad. Denise negó con la cabeza. Marjorie solo dijo: gracias por mantener esto profesional. Profesional. Como si hubiera otra opción. Como si tuvieran derecho a pedirme compostura después de lo que estaban haciendo. Salí de la sala sin mirar atrás. Atravesé el corredor que daba al área de dirección. Desde ahí podía ver la sala ejecutiva, donde Víctor Mendoza, el CEO, presentaba su famoso PowerPoint de proyecciones cutres. El mismo Víctor que hace un año, en la Cumbre de Innovación de Boston, se había parado frente a una audiencia de 1000 personas y presentó mi algoritmo como un logro del equipo, sin mencionar mi nombre. Cerré la puerta de mi oficina y tomé mi celular personal. Escribí un solo mensaje. Es oficial. Viernes es el último día. La respuesta llegó segundos después. Perfecto. El contrato está listo. Te invito a cenar esta noche para afinar detalles. Sonreí. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Miré el calendario sobre mi escritorio. Miércoles. Solo tenía que resistir 2 días más. Y entonces, el lunes. El lunes todo cambiaría. Volver a mi oficina fue como caminar por el escenario de una obra que había protagonizado durante más de una década, sabiendo que estaban a punto de bajarme el telón. Todo parecía exactamente igual, y sin embargo, cada objeto ahora tenía una sombra encima.
La silla ergonómica que tanto me costó que aprobaran, el monitor doble que gestioné como parte del presupuesto de eficiencia, incluso la planta que regaba cada viernes. Todo eso ya no me pertenecía. Mientras recogía mis cosas, escuchaba murmullos en los pasillos. No eran muchos, pero sabía que corrían rumores. Las empresas grandes tienen esa capacidad de hacer correr las noticias como pólvora, y cuando eres una mujer de 55 años, con cabello gris apenas disimulado y títulos colgados en la pared, todos asumen el final. Ya era hora, seguramente pensaban algunos. Saqué una caja de cartón del armario, una de esas que guardaba para archivar documentación vieja. Irónicamente, la usé para empacar mi historia. Primero, las fotos. Una con mi hijo en su graduación, otra en la que aparecía todo el equipo del proyecto Génesis celebrando nuestro primer gran contrato. Luego, los detalles pequeños, el portavasos con mi inicial, las notas adhesivas con garabatos que me hacían reír cuando el día se volvía pesado. Y el trofeo de cristal que decía, Reconocimiento a la Excelencia Técnica 2020. Ese en particular, me costó lágrimas conseguir. Mientras acomodaba cada cosa con cuidado, alguien golpeó la puerta entreabierta. ¿Karina? Era Paula, una de mis desarrolladoras junior. Tenía apenas 24 años y los ojos enrojecidos. Me enteré. ¿Es verdad? ¿Te están despidiendo? Asentí, sin intentar disimular. Sí. El viernes es mi último día. Ella entró con timidez, cerrando la puerta detrás. Se sentó frente a mí, como tantas veces en las que venía a pedirme consejo o revisar código juntas. Pero esta vez, sus manos temblaban. No entiendo. Tú nos diste las bases de todo lo que sabemos. Sin ti, el sistema se cae. Sonreí. Porque su reacción era sincera, pura. Nada que ver con los discursos vacíos de la sala de 12. El sistema se mantendrá, Paula. Ustedes son más capaces de lo que creen. Y lo que hice, ya está hecho. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú? Guardé silencio un momento. La respuesta era tan vieja como la industria misma. Porque la experiencia, cariño, a veces molesta. Porque cuesta más. Porque hay quienes creen que con juventud y rapidez basta. Y porque, probablemente, hace meses que ya tenían esto planeado. Paula apretó los puños. Es injusto. Lo es. Pero no importa. Se quedó en silencio. Luego, me abrazó. Con fuerza. Con gratitud. ¿Vas a estar bien? La miré. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dije sin dudar. Voy a estar mejor que nunca. Cuando ella salió, recibí otro correo. Esta vez de ti. Favor devolver laptop y teléfono corporativo antes del viernes a las 5. Recuerda respaldar tus archivos personales antes del formateo. Un mensaje impersonal, automatizado. Sin firma. Abrí la laptop. Lo primero que hice fue revisar mis documentos de transferencia. Había creado un manual detallado para mi sucesor, quien fuera que fuese, con contraseñas, diagramas, rutas de servidor y, sobre todo, advertencias técnicas que nadie más conocía. Sí, estaba siendo despedida. Pero no me iría dejando caos. Me iría dejando prueba de que siempre fui profesional. Que lo que hice, lo hice bien. Luego abrí otra carpeta, la que tenía las pruebas del algoritmo mejorado. El que desarrollé por mi cuenta, en mis noches libres, con mi equipo personal en casa. Ese que aumentaba el rendimiento en un 43% y que no pertenecía legalmente a NextMind. Respaldé todo en una nube segura. Ya lo había hecho antes, por si acaso, pero ese día quería verificarlo todo por tercera vez. La patente había sido aprobada hacía 3 semanas. No se lo había dicho a nadie. Salvo a Gregory Sullivan. Gregory. El CEO de su competidor más feroz, Dataforge Systems. Nos habíamos conocido hace 2 años en una conferencia. Admiraba mi trabajo. Y cuando le conté que pensaba irme, que la empresa estaba a punto de hacer algo sucio con mi algoritmo, me ofreció una salida. Una nueva vida. Un contrato blindado, un equipo nuevo, y lo más importante, el respeto que aquí me habían negado. A las 7 de la noche, esa misma tarde, me reuniría con él para firmar el último documento. Miré el reloj. Eran las 5:48. Me quedaban 2 días, pero en el fondo, ya me había ido. Me levanté, tomé la caja con mis recuerdos, y mientras salía,
Lancé una última mirada al escritorio que me vio crecer, llorar, reír, y que ahora sería de alguien más. 15 años borrados en minutos, pero no olvidados. El edificio se quedó atrás, reflejado en los vídeos del atardecer. No era el final. Era el inicio de algo mucho más grande. Eran las 7:27 cuando el taxi me dejó frente al restaurante Amanecer, uno de esos lugares que no salen en Google Maps y que requieren clave para hacer la reserva. Discreto, elegante, con cortinas de lino que cubrían cada ventanal y mesas separadas lo suficiente como para que las conversaciones no fueran más allá de las copas. Gregory ya me esperaba. «Karina», dijo poniéndose de pie, con una sonrisa que no era de cortesía, sino de respeto. «Qué gusto verte. Justo a tiempo». Me quité el abrigo, lo colgué en el respaldo y me senté frente a él. Sobre la mesa, un sobre cerrado. Lo reconocí al instante. Era el contrato definitivo. ¿Lista?, preguntó mientras hacía una seña al camarero para que no nos interrumpieran más allá de lo esencial. Asentí. Pero antes de abrir el sobre, lo miré a los ojos. ¿Estás seguro de esto, Greg? No es solo una firma. Es una guerra. Gregory sonrió, no con arrogancia, sino con certeza. No me interesa hacer guerra, Karina. Me interesa la justicia. ¿Y tú? Tú eres el talento más infravalorado que ha pisado este sector en años. Si NextMind fue lo suficientemente estúpida como para dejarte ir, yo no voy a cometer el mismo error. El sobre contenía todo: mi cargo como directora de innovación en Dataforge Systems, un salario base superior al que jamás había tenido, acciones, y lo más importante, los derechos exclusivos para utilizar y distribuir mi nuevo algoritmo patentado bajo mi nombre. El mismo algoritmo que NextMind pensaba robar. Y esa era la parte dulce de todo esto. Porque ellos no sabían que yo ya me había adelantado. Mientras ellos redactaban memos de despido, yo ya había presentado ante la oficina de patentes un documento con cada línea de código, cada registro de tiempo, cada evidencia de que lo había desarrollado en casa, fuera de mi horario laboral, con mi equipo personal. Ellos no podían reclamar propiedad alguna. Y mañana, lunes, a las 7 de la mañana, Dataforge publicaría la nota de prensa que lo cambiaría todo. Gregory se inclinó hacia mí, bajando la voz. Víctor va a explotar cuando lo lea. Todo el sistema que construyeron, cada integración que firmaron con bancos y aseguradoras, todo eso usaba tu arquitectura. Y ahora tendrán que pagar por licenciarla. Cada mes, cada línea. Eso me preocupa, dije sinceramente. No por ellos, sino por mi equipo. No quiero que sufran las consecuencias de mis decisiones. Gregory ya lo tenía resuelto. Les hice ofertas a los 6. Posiciones reales. Buenas. Con proyección. Ya los contacté personalmente. El lunes sabrán todo. Entonces saqué mi pluma. Firme. La tinta no había secado del todo cuando sentí algo en mi pecho. No era ira, ni venganza, era libertad. Por primera vez en 15 años, no dependía de una mesa llena de ejecutivos grises para validar mi trabajo. Ya no más cafés fríos, reuniones sin sentido ni promesas vacías. No más invisibilidad. Gregory levantó su copa de vino. Por tu valor. Por saber lo que vales, incluso cuando otros intentaron hacerte dudar. Levanté la mía también. Y por saber esperar el momento justo. Brindamos. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por la emoción que me recorría cada célula. El teléfono no paraba de vibrar. Mi equipo empezaba a sospechar, algunos incluso escribieron mensajes crípticos. ¿Estás bien? Esto fue idea tuya. Pero aún no podía responder. Faltaban horas para que la noticia se hiciera pública. Pasé la madrugada revisando el sitio de prensa de Dataforge, leyendo una y otra vez el anuncio preparado. Dataforge anuncia la adquisición exclusiva de algoritmo revolucionario patentado por la doctora Karina Vallejo. Es directora de desarrollo en NextMind. Vallejo se une como directora de innovación. Y la frase final, esa frase estaba diseñada para encender fuego. A partir de hoy, cualquier empresa que utilice esta tecnología deberá firmar licencias con nosotros. El golpe era directo. Claro. Legal. Y totalmente inesperado. A las 5 de la madrugada, finalmente me duché. Me vestí con el traje gris oscuro que había guardado para ocasiones especiales. Era elegante, afilado.
Como una declaración. Me recogí el cabello, tomé una libreta nueva y bajé a esperar el auto que me llevaría a mi nueva oficina. En el reflejo del espejo del ascensor me vi distinta. Más erguida. Más segura. Hoy no iba a una empresa. Hoy iba a tomar el control de mi vida. El lunes amaneció con una claridad que parecía burlarse del caos que se avecinaba. A las 6:59 de la mañana, la nota de prensa de Dataforge fue publicada simultáneamente en su sitio web, en Business Insider, TechCrunch y Forbes. El asunto era simple, pero el contenido incendiario. Dataforge adquiere derechos exclusivos sobre arquitectura de procesamiento distribuido creada por la doctora Karina Vallejo. Tecnología actualmente utilizada por más del 40% de las empresas Fortune 500. Toda empresa que la utilice deberá negociar licencias a partir del 1 de abril. Los primeros mensajes comenzaron a llegarme minutos después. Miguel, mi ex desarrollador principal, fue el primero. Miguel, ¿qué hiciste? Víctor está gritando en su oficina. Paula, no puedo creerlo. ¿Realmente lo patentaste tú? ¿Tú sola? Luis, esto es historia. Literalmente, historia de la tecnología. Eres una genia. Yo, en silencio, observaba los mensajes llegar uno tras otro desde la comodidad de mi nueva oficina. Una sala de vidrio con vista panorámica a la ciudad, en el piso 28 de la torre de Dataforge. Mi placa recién instalada brillaba en la entrada, doctora Karina Vallejo, directora de innovación. Gregory entró con una sonrisa triunfal y un café en mano. ¿Lo estás disfrutando? Le mostré los mensajes. Solo estoy observando. Todo va según el plan. Entonces prepárate. Porque a esta hora, el departamento legal de NextMind ya se dio cuenta de que no tienen cómo defenderse. Y así era. A las 9:17 de la mañana, el caos era absoluto. Según me contaron después, el CEO Víctor Lawson irrumpió en la oficina del director legal como un huracán. El memo de crisis fue enviado con copia a toda la junta directiva. Asunto, urgente. Riesgo legal y operativo crítico. El mensaje detallaba lo impensable, la arquitectura sobre la que funcionaba la plataforma central de NextMind, la misma que firmaron con bancos, aseguradoras, gobiernos, ya no les pertenecía. Y lo peor, la persona a la que despidieron la semana anterior era ahora la única con autoridad legal sobre esa tecnología. Los correos internos volaban como balas. Algunos ejecutivos preguntaban si podían apelar la patente. Otros exigían explicaciones de por qué no se había presentado a tiempo. Otros, simplemente, culpaban a Marjorie. En medio de eso, Gregory me entregó una carpeta. Aquí están las primeras solicitudes de licencias. 3 grandes empresas ya llamaron esta mañana. Y hay otra cosa. Abrió otra pestaña en su tablet. Allí estaban los contratos de oferta de trabajo para cada uno de mis colaboradores. Todos firmados. Todos dijeron que sí, confirmó. Incluso Miguel. Llegan esta semana. Mi corazón se aceleró. ¿Están bien? Confundidos, pero agradecidos. Dijeron que confiaban en ti. Que siempre confían. Me permití respirar. Por fin. Porque en el fondo, más que venganza, lo que buscaba era justicia. Que las personas que trabajaron conmigo no pagaran por la soberbia de una junta que pensó que podía desecharme como si fuera un número más. A las 10:42 de la mañana, recibí un correo inesperado. El asunto decía, reunión solicitada CEO NextMind. Era de Marjorie Thompson. En el mensaje, con tono ahora mucho menos soberbio, me proponía una conversación profesional para explorar caminos de cooperación entre ambas partes. No respondí de inmediato. Dejé que esperaran. A las 1:10, Víctor me escribió directamente. Ni una pizca de arrogancia. Solo urgencia. Me pedía una reunión personal para revisar los términos de una posible colaboración y evitar litigios innecesarios. Lo leí con calma. Aún no era momento de responder. Mientras tanto, la noticia seguía explotando en redes. LinkedIn ardía con mensajes de colegas, antiguos socios y hasta periodistas especializados que analizaban la movida como una jugada maestra. Nadie lo había visto venir. Y todos coincidían en una cosa: una mujer había vencido al sistema desde dentro. A las 4 horas, Miguel me llamó. Su voz estaba tensa. Acaban de reunirnos a todos en una sala. Nos dijeron que la empresa está evaluando opciones,
y que podríamos ser reubicados o despedidos. Tranquilo, Miguel. Todos ustedes ya tienen un lugar seguro aquí. No dejen que el miedo los haga firmar nada apresurado. Que se asesoren primero. Y si deciden venir, tienen mi respaldo total. Hubo un silencio largo. Luego, con voz quebrada, me dijo: Gracias. Por todo, Karina. Nunca dejamos de creer en ti. Colgué con el corazón apretado. Había ganado la batalla, pero el campo de guerra todavía estaba lleno de ruinas y personas. Sabía que mi siguiente paso sería crucial. No solo por mí, sino por todos los que alguna vez confiaron en mi visión. Porque esto apenas comenzaba. Al día siguiente, los correos de NextMind comenzaron a intensificarse. Esta vez no eran peticiones amables, sino súplicas disfrazadas de lenguaje corporativo. Querían dialogar, revisar escenarios conjuntos, explorar sinergias. Pero detrás de cada palabra bien medida, se sentía el mismo hilo conductor: pánico. A las 9 en punto, Gregory entró en mi oficina con una expresión que no era común en él. Era mezcla de disfrute y tensión contenida. Acaban de llamar del despacho de Víctor. Quieren una videollamada urgente contigo. Oficialmente o en calidad de favor personal. Lo disfrazaron como institucional, pero el tono fue suplicante. Quieren una solución antes de que los inversionistas empiecen a vender acciones como locos. El rumor ya empezó. Me tomé mi tiempo. Fui al baño, me recogí el cabello, me puse un poco de labial rojo. No por vanidad, sino por presencia. Me senté frente a la cámara con mi taza de té y esperé la conexión. La pantalla se encendió. Ahí estaba Víctor Lawson. El mismo que hacía apenas una semana me había despedido con una sonrisa de suficiencia, sin mirar siquiera mis ojos. Ahora, en su rostro se notaba el desgaste, ojeras, camisa arrugada, mandíbula tensa. Karina, gracias por aceptar esta reunión, comenzó, forzando una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Queremos dejar en claro que NextMind valora profundamente tu aporte al desarrollo de nuestra tecnología. Lamentamos si hubo algún malentendido en el proceso de desvinculación. Casi solté una risa. ¿Malentendido? No hubo malentendidos, Víctor, respondí tranquila. Ustedes tomaron una decisión. Y yo también. Intervino entonces la directora legal, una mujer que conocía bien y que había estado al tanto de cada movimiento. Karina, dijo con tono conciliador, hemos revisado la situación con respecto a tu patente. Y, bueno, reconocemos que tu documentación es impecable. Pero debemos ser realistas. Esta tecnología es el corazón de nuestros productos actuales. Un litigio podría afectar a millones de usuarios. La dejé hablar. Quería que lo dijeran todo. Hasta que finalmente, ella misma soltó la propuesta. Queremos ofrecerte una adquisición. Que vendas la patente a NextMind. Podemos negociar una cifra justa. Así ambas partes ganan y evitamos un escándalo público. Era lo que esperaba. Una compra. Una salida elegante para ellos. Un intento por limpiar el desastre. Pero no iba a ceder tan fácil. No estoy interesada en vender. El algoritmo fue desarrollado por mí, fuera de su infraestructura, con mis propios medios. No es negociable. Sin embargo, puedo ofrecerles licencias. Con condiciones. Víctor apretó los dientes. No le gustaba que no tuviera miedo. Que no me doblegara. ¿Qué condiciones? Preguntó con voz baja. Tomé un sorbo de té y respondí. Primero, reconocimiento público de autoría. No más comunicados ambiguos. Quiero mi nombre y mi crédito donde debe estar. Segundo, licencia limitada por 2 años, con renovación automática si cumplen con los términos. Tercero, NextMind cubrirá el coste de las licencias para cualquier institución educativa o sin fines de lucro que utilice el sistema. Y cuarto, me detuve intencionalmente. Quiero que mi antiguo equipo tenga garantizados sus puestos en caso de que decidan no migrar a Dataforge. Con aumentos salariales y libertad de decisión. Sin represalias. El silencio en la llamada fue ensordecedor. La abogada abrió los ojos, como si no pudiera creer lo que pedía. Pero Víctor simplemente supo que había perdido. Ya no se trataba solo de dinero. Era poder. Y yo lo tenía. Esto es mucho, murmuró. Es justo, repliqué. Es lo que nunca me ofrecieron mientras estuve ahí.
Gregory entró justo en ese momento a mi despacho y me levantó el pulgar desde la puerta. La prensa ya comenzaba a publicar artículos sobre la revolución silenciosa en NextMind. Había titulares como «La mujer detrás del algoritmo que sacudió Silicon Valley. ¿Puede una sola ingeniera reescribir las reglas del juego?». Y mientras tanto, Víctor tenía que tragarse el orgullo. Porque sabía que si no aceptaba, la compañía entera podía derrumbarse en semanas. Finalmente, asintió. «Redactaremos el acuerdo. ¿Lo quieres firmado hoy?» «Hoy», respondí sin dudar. «A las 5. A las 4:50, el acuerdo llegó a mi correo. Revisado, aprobado, firmado. Habían aceptado todas mis condiciones. Todas. Minutos después, recibí mensajes de mi ex equipo. «Paula, ¿esto es real? Nos ofrecieron aumentos y libertad de decisión. Luis, te deben todo. Nunca olvidaremos esto». Me recosté en la silla. Había ganado una batalla legal, sí. Pero más que eso, había recobrado algo que hacía tiempo me habían quitado sin que yo lo notara, mi dignidad profesional. Ahora tenía el control. No por venganza, sino por algo más profundo. Por respeto. Y porque, al final, a veces no hace falta levantar la voz para derribar un imperio. El lunes siguiente fue uno de esos días que parecen sacados de un guión meticulosamente planeado por el destino. Las redes profesionales estaban saturadas con noticias sobre mí. No solo se hablaba del fichaje por Dataforge, sino del verdadero escándalo que empezaba a emerger desde el corazón de NextMind. La ingeniera despedida que ahora posee la tecnología que sostiene a su antigua empresa. Una historia de talento ignorado, resiliencia y justicia. Karina Torres, la mente que Silicon Valley subestimó. A lo largo de la mañana, mi bandeja de entrada explotó. Periodistas, antiguos colegas, universidades, fundaciones tecnológicas, hasta estudiantes de ingeniería de distintas partes del mundo querían saber más. Me pedían entrevistas, charlas, mentorías. Era como si, de pronto, el mundo entero hubiera despertado y me viera por primera vez. Y, sin embargo, no era ego lo que sentía. Era reivindicación. Recordé cada junta en la que había sido interrumpida, cada propuesta ignorada, cada idea rechazada solo para ser retomada por un hombre 2 semanas después. Las reuniones en las que me pedían que modulara el tono, los informes que se atribuían a otros, las horas extras que pasaban invisibles. Pensé en la primera vez que programé algo que funcionaba, cuando tenía 14 años. El código era un desastre, pero hacía lo que necesitaba, controlar un ventilador con un sensor de temperatura. Mi padre me abrazó fuerte y me dijo, «Tú puedes construir cosas que cambien el mundo». Ese lunes, por fin, sentía que sí, estaba empezando a hacerlo. A media tarde, llegó un correo inesperado. Era de la Universidad Técnica de Múnich, donde había intentado hacer una estancia de investigación hace años, pero me habían rechazado por falta de trayectoria académica. El profesor a cargo me decía ahora, «Señora Torres, sería un honor que dictara la clase inaugural de nuestro nuevo programa de ingeniería avanzada. Sus aportes han inspirado a una generación entera de innovadores. ¿Estaría dispuesta a acompañarnos el próximo semestre?» Sonreí. Acepté de inmediato. Pero lo que ocurrió a las 6:30 fue lo que marcó el verdadero punto de inflexión. Gregory entró en mi oficina con un iPad en la mano, visiblemente emocionado. «Karina, esto es grande. La IEE acaba de anunciarlo». «¿Qué cosa?». Giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba el comunicado oficial. La doctora Karina Torres recibirá la Medalla de Innovación Técnica 2025 por sus aportes al procesamiento distribuido y su impacto en la democratización tecnológica. La medalla, la más prestigiosa del mundo en mi campo. Me quedé en silencio por varios segundos. Sentí un nudo en la garganta. No por la gloria, sino por lo que representaba. Por cada niña de barrio que, como yo, había aprendido a programar en un computador prestado. Por cada mujer que había tenido que explicar 3 veces lo que un colega podía decir una vez y ser creído. Por cada profesional latinoamericana que había sido descartada antes siquiera de hablar. Gregory me miró con respeto auténtico. Y en un gesto que nunca olvidaré, dijo, «Tú no solo cambiaste esta industria. Cambiaste las reglas». Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela por mi padre. Luego, llamé a mi madre, que vive en Guadalajara,
y le conté todo. Lloramos juntas. Sabía que esto llegaría. Hija, me dijo entre lágrimas. El mundo te debía esta verdad. Y luego, hice algo que me prometí hacer solo si algún día llegaba a este punto. Entré a la vieja laptop donde había guardado todos mis archivos antiguos. Encontré mi primer diseño de algoritmo, el germen de todo lo que vino después, y le puse un nuevo nombre. Torres Protocol versión 1.0. Porque por primera vez, sin pedir permiso, reclamaba lo que era mío. El lunes siguiente, mientras yo daba mi primera conferencia internacional desde el nuevo cargo, en un auditorio lleno de estudiantes y medios, la sede de NextMind se convirtió en un epicentro de caos. Lo supe no por los titulares, que ya anticipaban tormenta, sino por los mensajes que me enviaban excolegas, periodistas y hasta exempleados anónimos. Algunos eran escuetos. Están perdiendo contratos. Los inversores quieren explicaciones. El directorio está evaluando a Víctor. Pero uno me impactó más que todos. Era de Paula, mi antigua asistente técnica. Karina, acaba de salir el comunicado interno. La Junta suspendió al CEO y al director legal. La situación es insostenible. No puedo creer que esté pasando esto tan rápido. Me quedé mirando el mensaje. No con alegría, ni siquiera con venganza. Solo con una serenidad absoluta. Lo que había ocurrido no era un ataque. Era una consecuencia. NextMind había basado toda su arrogancia en la suposición de que nadie se atrevería a ponerlos en su lugar. Durante años, funcionaron bajo el modelo de capital humano descartable, exprimían el talento y luego lo tiraban a la basura. Pero esta vez, el talento se había protegido. Se había adelantado. Y tenía una voz. A las 10 de la mañana, la noticia era pública. Víctor Lawson había sido suspendido temporalmente de sus funciones como CEO de NextMind, y la Junta convocaría una revisión extraordinaria de liderazgo. Nadie lo decía abiertamente, pero era el principio del fin para él. Lo más sorprendente fue el giro de postura del resto del equipo ejecutivo. Algunos que ni siquiera me saludaban en los pasillos comenzaron a aparecer en entrevistas diciendo frases como: «Siempre supimos que Karina era una pieza clave. Estamos dispuestos a encontrar formas de colaboración». Hipocresía pura. Palabras huecas, de último recurso. Ahora que el barco se hundía, todos querían aferrarse a la tabla más cercana. Pero ya no había espacio. Gregory me envió una captura de pantalla de un email interno filtrado de NextMind. En él, los responsables de producto se quejaban porque no podían implementar nuevas versiones sin depender del algoritmo. Todo estaba detenido. Los clientes exigían claridad. Y entonces llegó el anuncio más devastador para ellos. Las grandes empresas que usaban el software de NextMind comenzarían a negociar directamente con Dataforge bajo el nuevo régimen de licencias. Fue una jugada maestra de nuestro equipo legal. Transparente, ética y perfectamente estructurada. El algoritmo era mío. La licencia era nuestra. Y NextMind, si quería sobrevivir, tenía que sentarse a negociar con quien una vez humilló. Aquel día me llamó el director de la revista Innovatech, donde años atrás había enviado un artículo técnico que fue rechazado por falta de originalidad. Ahora querían hacerme la portada. Queremos titularlo, La mujer que le ganó al sistema. Yo no acepté ese título. Titulen, La mujer que lo reconstruyó desde adentro. Porque eso era la verdad. Yo no solo había vencido al sistema. Yo había nacido dentro de él. Lo conocía de memoria. Y usé sus mismas reglas, con inteligencia, paciencia y documentos, para reconstruir algo que nadie me podía quitar, mi legado. Esa noche, Gregory organizó una pequeña cena con el equipo de Dataforge. En un gesto simbólico, me entregaron una placa conmemorativa. Por demostrar que no hay edad, género ni poder que limite una mente decidida. Me puse de pie, emocionada. Y les dije algo que llevaba días guardando en el pecho. No estamos aquí para vengarnos de nadie. Estamos aquí para recordarle a esta industria que la innovación no nace de los cargos, ni de las oficinas de cristal. Nace de las personas, de las ideas y, sobre todo, de la dignidad. Hubo aplausos. Algunos lloraron. Porque no era solo mi historia. Era la historia de muchos. Y aunque el mundo apenas comenzaba a conocerme, quienes me subestimaron, esa semana, jamás me olvidarían. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de cambios, reconocimientos,
reencuentros. No todos eran dulces. Algunos traían consigo un eco agrio de lo que alguna vez fue. Otros, sin embargo, llegaban como pequeños regalos del universo. Recordatorios de que a veces, cerrar una puerta permite que se abran ventanas mucho más grandes. Lo primero fue el equipo. Los 6 ingenieros que trabajaban conmigo en NextMind, mi gente, mi núcleo duro, habían recibido propuestas de Dataforge incluso antes de que yo firmara el contrato. Todos aceptaron. Uno a uno, llegaron a la nueva sede con una mezcla de incredulidad y entusiasmo. Miguel, el más joven, me abrazó con fuerza cuando lo recibí en la entrada del edificio. Karina, aún no entiendo cómo hiciste todo esto. Con paciencia, le respondí. ¿Y con pruebas? En pocos días, el equipo volvió a funcionar como antes, pero ahora sin miedo. Sin censura. Sin tener que justificar cada línea de código o cada hora de trabajo. La creatividad fluyó como un río destapado. Luego llegaron las ofertas. Universidades, think tanks, empresas emergentes, incluso organismos internacionales querían contar con mi experiencia. Me ofrecían desde cátedras hasta asesorías técnicas en proyectos sociales. Lo más impactante fue un correo del MIT. Doctora Torres, su trabajo ha redefinido nuestra comprensión del procesamiento distribuido. Nos encantaría que dirigiera nuestro nuevo centro de innovación inclusiva. Piénselo como una incubadora global de talento subestimado. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por gratitud. Pensé en lo lejos que había llegado desde aquel primer trabajo de medio tiempo limpiando equipos viejos en un laboratorio polvoriento. En cada vez que me dijeron no es para ti, o quizás otra persona con más experiencia. Ahora, me estaban pidiendo liderar el futuro. Pero no acepté de inmediato. Había algo que me faltaba cerrar. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi nueva oficina, un nombre en la bandeja de entrada me paralizó. Marjorie Thompson. La misma directora de operaciones que me despidió con una sonrisa impostada y un sobre de Manila. Aquella que, durante años, encubrió silenciosamente el robo de méritos, el desplazamiento interno de mujeres, el favoritismo corporativo más rancio. Había sido uno de los engranajes más calculadores del viejo sistema. Su correo tenía solo una línea en el asunto. ¿Podemos hablar? No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí, mirándome, esperando. Pasaron 2 días antes de decidir abrirlo. Karina, no espero que me creas, ni mucho menos que me perdones. Lo que pasó contigo fue una injusticia. Pero lo que está ocurriendo en NextMind ahora es un desastre absoluto. Hay pánico. Hay culpa. Y hay mucha gente que sinceramente te admiraba y no pudo hablar en su momento. Algunos quieren renunciar. Otros no saben cómo seguir. Quería preguntarte si aceptarías hablar con ellos. No conmigo. Con ellos. Porque creo que necesitan escuchar de ti algo que no encontrarán en ningún comunicado de prensa. Leí el mensaje varias veces. Y aunque mi primer impulso fue cerrar la laptop con furia, algo en mí dudó. ¿De qué serviría mi ascenso, si no podía usarlo para sanar heridas más grandes que las mías? Acepté. No para redimir a Marjorie, sino por esa gente que había trabajado conmigo en silencio. Que me apoyó en los pasillos. Que lamentó no poder defenderme. Y que ahora, sin saberlo, necesitaba escuchar que aún había lugar para la decencia en este mundo. Organizamos una videollamada interna, sin logos, sin prensa, sin ejecutivos de Dataforge. Solo es compañeros, algunos con cámaras apagadas, otros visiblemente nerviosos. Yo hablé con el corazón. No busco aplausos. No quiero venganza. Solo quiero que esto nos sirva para cambiar las cosas. A veces, se necesita que una estructura se quiebre para poder construir algo mejor. Ustedes tienen ahora esa oportunidad. Uno a uno, empezaron a hablar. Algunos lloraron. Otros pidieron disculpas. Y, sorprendentemente, muchos expresaron deseos de cambiar de rumbo. Al día siguiente, recibí más de 20 correos de empleados de NextMind que renunciaban para empezar de nuevo. No todos vinieron a Dataforge. Algunos se unieron a ONGs. Otros, a startups. Pero todos con la misma convicción, no volverían a ser cómplices del silencio. Esa semana entendí que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la inspiración. Que a veces, un acto de justicia personal puede encender miles de fuegos más pequeños.
Y justo cuando creí que el ciclo estaba cerrando, recibí un último mensaje inesperado. Era una invitación. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología de México. Queremos homenajearla como símbolo de talento mexicano en el mundo. Su historia está inspirando a una generación entera de jóvenes que, como usted, no nacieron en la cima, pero sí con alas. Lloré en silencio, sola, en la oficina, y supe que aún había un último capítulo por escribir. Llegó el día del homenaje en la Ciudad de México, un evento cuidadosamente organizado en un teatro histórico que había visto generaciones de historias entre sus muros. Por primera vez, yo no era la mujer despedida, ni la empleada que se fue sin protestar. Era la inspiración. La prueba viva de que el coraje y la perseverancia pueden derribar muros que parecen imposibles. El auditorio estaba lleno. Jóvenes con ojos brillantes, mujeres decididas, hombres curiosos, todos reunidos para escuchar lo que tenía que decir. Sentí el peso de cada mirada, de cada expectativa, pero también la calidez de una comunidad que finalmente reconocía lo invisible. Tomé el micrófono y respiré hondo. Hace 15 años, era una ingeniera más entre cientos, trabajando en un cubículo, soñando con cambiar el mundo con mis manos. No sabía que ese sueño sería puesto a prueba de formas que nunca imaginé. Conté mi historia, desde mis inicios humildes hasta el golpe inesperado del despido, la lucha solitaria contra una estructura que quiso silenciarme y la alianza que construí con quienes creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. No les voy a mentir, dije, con la voz quebrada por la emoción. Hubo momentos en los que pensé que todo estaba perdido. Pero también aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Que la verdadera fuerza está en levantarse una y otra vez. Mientras hablaba, sentí que cada palabra rompía cadenas invisibles, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron menospreciados, ignorados o descartados. Al final del discurso, el público estalló en aplausos sinceros. Vi lágrimas en los ojos de muchos. Supe que algo había cambiado. Pero antes de bajar del escenario, compartí una última reflexión. Mi historia no es solo mía. Es la historia de quienes luchan día a día para ser escuchados, reconocidos y valorados. A ustedes, que enfrentan sus propias batallas, les digo, no se rindan. Porque lo que hoy parece un final, puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida, una figura se acercó con paso firme. Era Greg Sullivan. «Karina, lo lograste», me dijo con una sonrisa genuina. Sabía que podrías hacerlo. Le agradecí en silencio, pensando en cómo las alianzas inesperadas también pueden cambiar destinos. Al salir del teatro, miré hacia atrás una última vez, no con resentimiento, sino con gratitud. Por las pruebas, por las caídas, por los momentos de soledad que me hicieron más fuerte. Sabía que mi camino aún tenía desafíos, pero ahora tenía la certeza de que ningún muro es demasiado alto cuando tienes la voluntad de escalarlo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en el futuro, me despedí de esa etapa. Porque, al final, la verdadera victoria no es la que se celebra en un escenario, sino la que se vive en cada paso que damos hacia nuestra propia dignidad.